So good morning, folks. We're going to get started. We have a pretty tight schedule, and we're already starting 10 minutes late. So I just have I think one logistical comment to make. You will find a slip from La Traite restaurant, and you should circle your meal choice. And at some point before the break, your meal choice will be collected and exchanged for a ticket, which is color coded, and will tell the restaurant how many meals to prepare of what. Is that? Sorry, introductions around. Oh, sorry. Okay. So they have not. Some of the headsets aren't working apparently. Oh, okay. Okay. Mm-hmm. Right, yeah. Is anyone without a seat at the moment? No, but people are coming. Okay, yeah. There are chairs here around the front. There's chairs here. Yeah, these are meant to be used. Hay más asientos aquí delante. Pueden sentarse ustedes aquí si quieren. Doesn't matter. Yeah, for balance, for symmetry. For symmetry, we need some people on that side. I don't want to be alone. Well, no, the presenters will come from wherever they're sitting. The presenter will. Oh, okay. Evodia is your ID. Es su carta de identificación. ¿Usted la tiene? Which channel is Spanish? Enter Spanish. Because here it's written English and French, so. Okay, so. Bueno, entonces seguimos. Creo que estamos listos para arrancar. Tenemos la traducción para todos quienes necesiten.
Otra vez, buenos días. Voy a repetir mis indicaciones para el almuerzo. Todos deben hacer una elección. Hay una hoja. Cada uno en su lugar tiene una hoja. Pueden consultarla. Escojan lo que quieran comer. El restaurante. Cuando recojamos estas hojas, les vamos a dar un cupón para su almuerzo. Entonces, deseo solamente discutir esta mañana. Durante el desayuno habíamos hablado ya que tomaríamos una hora para las presentaciones y que nuestro horario es bastante ajustado, bastante apretadito. Y bueno, vamos a comenzar con los temas que han sido propuestos y luego esta tarde tendremos que seguir las discusiones, aunque no tendremos el servicio de traducción. A partir de ahora hasta el final de los 3 días, todos deberían conocerse individualmente y discutir. Bueno, en principio quiero que le digan buen día al vecino, salude a su vecino, dígale buenos días. Y si ya se conocen, bien, y si no se conocen, pues es la ocasión. Quiero decir que trataremos de ofrecer en los días que vienen mucha información. Habría que insistir sobre los límites de tiempo que tenemos a nivel de las presentaciones. Si no, vamos a acumular mucho retraso. Ya estamos atrasados 15 minutos ahora mismo. Bueno, Phil tiene un sistema atrás que muestra el tiempo que queda y tenemos aquí en la pantalla y los conferenciantes pueden ver el tiempo que les queda para presentar su tema, su proposición. Los conferenciantes verán el tiempo que le queda. No podemos, digamos, rebasar ese tiempo. Y les pido mantener sus preguntas, guardar sus preguntas para el final de cada presentación. En 45 minutos de total vamos a intervenir. Habrá una tribuna libre en la que podrán dar sus opiniones y hacer algunas presentes. Bueno, hoy y mañana y los días siguientes vamos a funcionar de esta manera. Algunos directores de programa o de proyectos tendrán 18 minutos y la mitad estará dedicada a la discusión, al intercambio, y la mitad para los comentarios formales. Sin tardar más, sin agregar otros días, en fin, vamos a mantenernos en el programa. Les pido que mantengamos estrictamente el control del tiempo en este programa sobrecargado. Tenemos conferencias hoy donde vamos a dar a conocer nuestras presentaciones en pocos minutos. Sin tardar más, vamos a pasar a la primera presentación. Originalmente, según el horario, es Peter Curry y Justin Cuddery, que desgraciadamente fuimos informados que el padre Milka falleció hace algunos días, entonces ella no pudo venir hasta aquí. Naturalmente, nuestras condolencias y simpatías y plegarias son para ella. Y Peter y Justin harán la presentación entonces sobre el programa de la gente del bosque y lo que ocurre en Kenia.
Good morning, everybody. Buenos días a todos. Mi nombre es Peter Ketelo. Vengo de la comunidad Gainkit. Como se dijo acá, Chick Courier debería estar acá. No era algunos días antes, fue el mismo día, el viernes a las 5 de la mañana. Yo voy a tratar de cubrir el panorama, el sujeto propuesto. Lo que tenía que presentar era como si habíamos trabajado separadamente. Habrán varios aspectos. Bueno, digamos que en cierto momento van a haber un cierto encuentro en las presentaciones. Vamos a dividir en dos partes la presentación. Una sobre la introducción y ver cómo llegué yo a ser parte del combate por nuestra comunidad, de la comunidad de Kenia, y es específicamente mi comunidad, lo que hacemos con las comunidades forestales en Kenia. Peter Kitalo. Estoy asociado con una organización que se llama Chip Kitalo en programas de desarrollo de los pueblos autóctonos, Chip Kitale, y es una red de pueblos forestales, y he venido a ese combate, me he ligado a ese combate por interés, porque cuando yo era joven, chico, estábamos implicados en los rechazos, en los desplazamientos forzados. No podíamos hacer nada. Son otros los que hacían esto. Yo estaba implicado en el año 2000, cuando terminé la universidad, empecé a estar implicado en esas luchas para reivindicar nuestros derechos. Era un día cuando organizamos una reunión de una manera inocente, de una reunión de jóvenes para discutir de los desafíos, de los combates para defensa de nuestras tierras, y veíamos a nuestros parientes, nuestros padres, que hablaban de combates y de las expulsiones forzadas, a veces a causa de una serie de irregularidades, y no se podía prácticamente hacer nada en torno a todo esto. Hemos discutido los jóvenes para ver cómo podíamos participar en los combates, en las luchas, y ese día yo no recuerdo exactamente, pero fue el año 2000, en la mañana yo organicé la reunión con un amigo. Habíamos terminado la universidad juntos, éramos compañeros, tuvimos una licencia para hacer reuniones públicas, y esa mañana, cuando fuimos al lugar de la reunión, vimos que 70 paramilitares y policías vinieron a ocupar el lugar, y cuando entramos, como éramos jóvenes, nos dijeron que no podían tener, que la reunión no podía tener lugar y que debíamos abandonar el lugar. Nosotros no nos esperábamos a esta incursión de la policía o de los paramilitares, que estaban bien equipados. No pudimos hacer la reunión. Ese día vi que había un combate, que era importante nuestra participación, que era algo mucho más, era algo que más que una reunión, y tuvimos que hacerla en la noche. Esa fue la introducción, el inicio de mi combate para mí. Y nos preguntábamos por qué nos vienen a decir que no podemos realizar nuestra reunión. Dijeron que la reunión era ilegal. Claro que era una disculpa. Si se organiza uno informalmente, bueno, es normal. Cuando no se sabe quién es usted, de dónde viene, qué quiere, bueno, esto puede ser ilegal. Pero cuando hay un permiso, cuando era un proyecto o algo fundamentado,
Bueno, esto es diferente. Cuando tenemos una organización que podemos utilizar para hacer nuestras reuniones, creo que esto es normal. Y hoy sigo asociado con esta organización a partir de esa época. Esto reúne a toda la comunidad. Entonces, este organismo funciona, trabajamos mancomunadamente en una especie de constitución que fue escrita para Kenia, y se habla aquí de expulsiones forzadas del servicio forestal de Kenia que se ocupaba de expulsar a la gente. La gente dice que es usted quien debe respetar la ley. Eso dice la ley de Kenia. Era un periodo oportuno para intervenir, para trabajar. Es cuando nos comprometimos a trabajar en el proceso constitucional y hemos podido a corto plazo y a mediano plazo. Para nosotros la Constitución es una discusión abierta. Hay una línea que hablaba de las tierras ancestrales y tradicionalmente ocupadas por cazadores y recolectores de frutas. Eso había que incluirlo en la Constitución. Es eso que nos ha permitido intervenir y es gracias a eso que nos agarramos de ese trabajo, de esa posibilidad de intervenir en la realización de esta Constitución para que esta Constitución se convierta en algo real, concreto. Hemos trabajado en un sector montañoso y ahí, por ejemplo, demuestra que en este tiempo del año hay muchas nubes, montañas que son muy verdes, como podemos ver en la diapositiva. Es ahí donde las comunidades se organizan para poder hacer pastoreo, hacer la caza, para hacer la recolección de frutas y en un cierto momento la caza en los años 70 fue prohibida y esa es nuestra región. Estamos en ese lugar. Yo decidí demostrarles un mapa, un pequeño mapa aquí, que muestra claramente, esto es Kenia, y los lugares de intervención, si ustedes pueden ver aquí. Aquí la parte occidental de Kenia, la comunidad Oek, es Monte Elgon, el Monte Elgon. Ustedes lo van a ver mejor más tarde en la presentación. Este es un mapa que se hizo. Bueno, hemos cartografiado la región y esta es una de las de los resultados. Para ver las comunidades, aquí está la frontera de nuestras tierras. Hemos hecho este mapa. Los esfuerzos continúan porque después de que se hizo este mapa teníamos que negociar con las comunidades vecinas y ver cómo están distribuidas las tierras, cómo las líneas han sido trazadas. Este es un trabajo que todavía está en prosecución y debe ser completado. Somos los primeros en haber cartografiado, hacer esto y tratamos de que las otras comunidades se impliquen de la misma manera, porque es muy difícil negociar con el gobierno para tener mapas bien determinados, bien delineados, con fronteras establecidas. Este es un progreso, pero tenemos que trabajar todavía. Voy a volver. Quiero mostrarles la otra parte, el sector que corresponde, donde estamos luchando en ese sector, las tierras, defensa de las tierras, proteger las áreas protegidas. La parte verde son los bosques, el Parque Nacional, y aquí tenemos donde la comunidad se encuentra actualmente ubicada. Voy a volver más tarde sobre esto. Este mapa muestra realmente
Lo que quiero describir, que estamos confinados a este sector durante la época colonial hasta 1934, hasta la independencia, en el 60, la comunidad fue desplazada en todo este sector para dar el lugar, para ceder el lugar a los colonos blancos. Luego, con la independencia, todo esto fue dado a la gente que tenía muchísima influencia en el gobierno o en los pueblos, en el país. En la época colonial hemos sido confinados en el sector arriba de las montañas, en las cimas de las montañas, y el bosque quedó abajo. Son los bosques que actualmente se tratan de conservar y tratamos de ir a este sector con bosques. Hay cavernas y plantas medicinales en toda esta parte. Esto hace parte de la comunidad y la comunidad quiere utilizar ese sector, quiere, digamos, instalarse y se desplazan a veces con la llegada de las estaciones. En este sector ha sido creado en 1968 para dar lugar a la creación de un parque nacional. Y muchas comunidades, otras comunidades han sido expulsadas, confinadas en otros sectores para ocupar ese territorio. En el año 2000 es cuando participé por primera vez en la lucha, y en el año 2000 en la reserva comunitaria de tierras protegidas y tierras que estaban reservadas a la comunidad y que fue convertido luego en áreas protegidas a causa de los animales salvajes, a causa de las plantas, a causa de la riqueza vegetal. Inicialmente, cuando esa convención llegó, cuando preguntamos al gobierno por qué convierten esa región en otra zona, ellos dijeron que el gobierno local y en nuestro caso teníamos mucho que ver en esta decisión. El gobierno local estaba al exterior de la comunidad. Digamos que el gobierno local no estaba muy incluida o no trabajaba mucho con los locales para proteger los animales salvajes. Hemos negociado entonces con las autoridades y dijeron que negociemos. Eso dijo el gobierno central en el 2008. Fuimos a la corte y este caso fue discutida, presentada delante del tribunal. Hasta hoy seguimos discutiendo y pasamos mañana justamente en corte porque tuvimos negociaciones anticipadamente y hemos llegado a un lugar. Estamos en una situación particular donde debemos definir cuáles son los territorios y voy a pedir a todos aquí que recen por nosotros porque mañana queremos obtener un buen resultado en estas deliberaciones de este conflicto. En esta carta pues vemos las delimitaciones de las regiones y son ocasiones que tenemos un proceso de negociación con el gobierno y tratamos de aprovechar de la región de Huacatané, una región que tiene comunidades y que esas comunidades deben establecerse ahí, que trabajen de manera conjunta. Aquí tenemos en Huacatané. Desea llevar diferentes actores, llevarlos a una discusión sobre los intereses comunes, sobre nuestros recursos naturales. En nuestro caso era la comunidad, los agentes de conservación y otros organismos que hacen parte de esto. Cuando vemos el territorio, vemos que la gente y los recursos naturales tienen una relación y que debemos compartir, algo que se debe compartir entre todos. Debemos tener una visión compartida y eso ha permitido una negociación en la Corte, lo que mencionaba hace un momento. Esperamos tener un buen resultado mañana en las decisiones finales. Y aquí tenemos una reunión comunitaria donde discutimos sobre la reglamentación de la comunidad, porque el gobierno continúa diciéndonos que cómo ocupamos territorios que no nos corresponden. Queríamos elaborar, escribir
leyes, utilizamos leyes tradicionales para tomar un ejemplo, para crear una reglamentación, nos hemos documentado, nos informamos para hacer proposiciones concretas. Esto es lo que ocurre. Hace 2 meses, cuando tenemos negociaciones, el gobierno viene y quema la casa de la gente, las casas de la gente, y no podemos rechazar o negarnos a una negociación. Es un combate continuo que no cesa. Debemos vivir con esta situación caótica, debemos confrontarnos a las negociaciones con el gobierno. Se queman de todas maneras las casas por todo tipo de razones. Es todo para mí, estoy disponible para preguntas o sus intervenciones a posteriori. Y creo que esto será al final, para que yo pueda clarificar algunas cuestiones y poder ampliar mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Es maravilloso de estar aquí. No vine hace mucho tiempo al Canadá. Es maravilloso de estar con la gente que se preocupa de estas causas. Es maravilloso, lindo. Esta mañana fuimos al río, ver esa maravilla. A las 5 de la mañana no pude dormir, veía el sitio web y caí de improviso sobre este artículo, que la tribu que paga el precio brutal por la conservación del territorio. A través del mundo, los gobiernos protegen los territorios y los autóctonos son expulsados. Y esto no es correcto. El gobierno no protege a los habitantes, es lo que nos dicen. Que hay que pagar un precio, es lo que nos dicen. Y los derechos de las personas nos dicen que hay que proteger el medio ambiente y que las personas deben retirarse. Nos dicen todo tipo de cosas. Cuando vemos lo que ocurre en Kenia, cuando las comunidades defienden su territorio, quieren vivir en ellos y que tienen que discutir, tienen razones, tienen puntos de vista que coinciden con los puntos de vista de otras latitudes en el mundo, en diferentes partes de otras naciones. Vicky, Gonzalo y otros tienen también proposiciones y hablan de toda esa gente que viene a Whakatane este fin de semana porque no quería sino que nos reunamos para la USGM, ese organismo que dice que todo el mundo que se preocupa de esta cuestión de territorios, de derechos de las naciones autóctonas, indígenas, debemos establecer un diálogo en las comunidades. Debemos ver, desde el 2011 hemos tenido 3 procesos en 60.000 áreas protegidas, discusiones sobre estas áreas protegidas. Bueno, yo voy a venir. Bueno, va a haber un taller y espero que todos vengan. Y esto demuestra de todas maneras que hay preocupación. A veces parecemos como un poco locos, pero tenemos que preocuparnos. Es un problema cuando no podemos resolver lo que tenemos en mente. Es nuestro modo de vida que conserva nuestro territorio. Debemos respetar la manera de vivir de la gente en vez de aceptar gente del exterior y que nos expulsen y que perdamos nuestros recursos y nuestros derechos. En África es una definición muy difícil porque nos dicen todos somos primeras naciones, ¿por qué tendríamos derechos por personas de manera diferente? Esto se utiliza para expulsar a la gente de sus territorios. Hay una comisión que dice que definir los pueblos autóctonos, las primeras naciones, es difícil, complicado y que hay un contexto hostil. Territorios que se definen con un modo de vida específico que da lugar a discriminaciones, gobiernos que ridiculizan a estos pueblos
porque no están de acuerdo con su modo de vida. Lo mismo en Canadá, las primeras naciones están atrasadas, nos dicen que estamos atrasados, que quieren hacer como nosotros. Bueno, lo que yo escucho no tiene sentido. Cuando hablamos con nuestros amigos liberales, ellos nos dicen casi lo mismo que se dice en África del Sur o en la región subsahariana. Son territorios del Estado que son confrontados a territorios de los autóctonos. Hay una experiencia, hay una realidad, hay controles del gobierno. En Kenia la gente no puede vivir en su territorio, no pueden casar, la Constitución les limita el derecho de la casa, el derecho de instalarse en algunas regiones. Y hay un combate que se está llevando adelante. Melga, que no está aquí, podría habernos hablado, debía habernos descrito mejor la situación de las elecciones forzadas que tratan de establecerse. Con apoyo naturalmente del Banco Mundial para reforzar el servicio de forestería en Kenia, y se diría que es una organización protegida, pero es para explotar, para el control. Mientras unos defienden la tierra, otros tratan de aprovecharse de ellas, y hay la violencia física, la violencia sexual que se implanta y las mujeres son vulnerables, hay enfermedades, destrucción sistemática, las casas son destruidas, sus parcelas son tomadas, los niños también son confinados a ciertas escuelas, ciertos centros de control, y esto es continuo, esto prosigue. Y cuando llega un momento de dialogar, vienen a quemar las casas para presionar. Esa gente ni siquiera nos quiere hablar a veces. Es una estrategia deliberada para causar un caos, conflicto, porque hay comunidades que quieren que se respeten sus derechos comunidades. Cuando se habla de conservación, cuando se trata de coordinar un proceso para llegar a acuerdos, dicen que no hay problemas, que no hay diferencia, que son de otro tipo los problemas que se presentan. Eso es lo que dicen. Cuando nos ponemos a trabajar en defensa de los territorios, de los bosques, el verdadero combate es para los que se preocupan de la gente, de los territorios. Cuando luchamos por nuestros derechos y contra los derechos del otro, bueno, hay un combate difícil. La gente de los bosques ofrecen una solución para ganadores, entre ganadores, para que seamos reconocidos como comunidades forestales, en vez de negarles su existencia y expulsarlos de sus territorios. Tratamos conservar los bosques en el interés de todos. Yo trabajo para el programa de comunidades forestales desde hace algunos años. He parado en los años 2000, cuando mis hijos estaban jóvenes, cuando iban a la universidad. Me gusta enseñar, pero no me gustan las instituciones. Cuando fui joven trabajé más, fui a trabajar al África, en campos forestales. En África tenemos mucho que hacer, hay muchos proyectos en Camerún, en Kenia es más pequeño, pero hay también un pequeño proyecto que podría ser más eficaz. Hablaremos de esto, pero cuando tenemos gente que financia y que dan becas, que dan pequeños trabajos para tratar de controlar un poco los cambios, esto no permite avanzar mucho. Entonces, para un cambio a largo plazo, son otras las medidas que debemos tomar. El financiamiento nos permite, digamos, hacer cambios, pero si no tenemos financiamiento no podemos ir un poco más allá de nuestras aspiraciones. Es algo importante. Ustedes pueden presentar también algo relativo a lo que ocurre en relación a esto de manera global. Si la comunidad puede lograr sus objetivos
y ver si el Estado puede aplicar realmente sus decisiones sin la intervención, sin intercambio. El pueblo no podemos poner el pueblo contra los bosques y los reglamentos. En la comunidad en Vancouver, por ejemplo, en Quebec, hay lugares mucho más grandes. Cuando se habla de cifras, digamos que no son muy significativas. Pero cuando combinamos todos los pequeños lugares y juntamos estos pequeños lugares, se hace todo un conglomerado, se hace todo un territorio y tienen una relativa importancia. Estamos combatiendo para Nueva Escocia, estamos combatiendo por el porvenir, por el futuro, y en Escocia hay mucho que hacer en la gestión de tierras. Las tierras comunes las teníamos, las tierras comunes. Y el problema es que si vamos a mantener esto, es que las tierras comunitarias son el porvenir. En África, 14 millones de personas han sido expulsadas. 14 millones de personas han sido expulsadas de sus territorios. Es mucha gente. En Denver hay un proceso de cambio. Se utilizan símbolos para que la gente tome conciencia, no sea expulsada de sus territorios. Y hay una preocupación y hay daños que se producen a causa de una serie de aplicaciones de leyes o reglamentos. Bueno, hay, por ejemplo, el Banco Mundial que trata de proteger, según ciertos proyectos, algunos programas, como en Brasil. Hay pueblos indígenas que protegen el parque nacional cuando no son muy eficaces. En África, los parques nacionales son utilizados para destruir comunidades y también territorios. Los elefantes, hay agentes fáunicos que sacan a los indígenas y los llevan en Uganda, donde no hay ninguna comunidad. Es solamente el Estado que se ocupa y los elefantes que están ahí en la conservación de los animales, y hay una destrucción del medio ambiente. La conservación de 2008 prevé una serie de cambios, una resolución, un mecanismo para aportar medidas claras contra las injusticias que todavía están ahí en cuanto a la conservación del territorio y de tierras. Zonas de nativos, los Wakatani, por ejemplo, las áreas protegidas, zonas protegidas, manejo de áreas protegidas. En Nueva Zelanda tenemos casos parecidos. Y sugiero que se vea lo que ocurre para la conservación. Se hablan de derechos y hay una hipocresía cuando se habla. La gente es hipócrita y hay que obligarlos a que mantengan su palabra, que respeten su palabra, sus compromisos, y que podamos avanzar un poco. La hipocresía crea problemas. He tenido un diálogo fuerte con los conservacionistas. Los conservadores en Estados Unidos hablan de equidad más que de derechos. La equidad está muy bien, pero los salarios, todo eso está muy bien. Pero hay que tener reconocimiento de derechos, hay que tener una parte igual, compartir los beneficios, que haya justicia, que haya una cuestión de compensación equitativa y que no vengan a apropiarse de las tierras. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de todo esto, cuando se utiliza un vocabulario un poco muy particular. También hay el landscape approach, es el enfoque sobre no el territorio, pero el paisaje. Se trata de el paisaje realmente que tiene que ver con diferentes elementos, el panorama, el paisaje. Y los poderes entonces pueden decir las necesidades del paisaje. Es mucho más grande que el derecho de los pueblos. Pero no son las necesidades del pueblo, pero el poder de élites que controlan todo. Entonces hay que tener cuidado cuando la gente ya no habla de derechos, pero habla de, en inglés, equity o de equidad, ¿no? Pero
las reuniones internacionales pueden ser inútiles, claro, excepto esta. Cuando la gente tiene valores comunes, las cosas pueden funcionar, pero los valores son fundamentales realmente. Cuando hay instituciones comunes, es diferente. Quiero terminar aquí. Veo aquí que ya me van a pedir que pare. Soy un antropologista, como se dice en inglés. Yo trabajo en antropología, pero quiero valorar a la gente. No es una disciplina académica. Se trata de valorar a los otros y también de evaluar los valores de los otros. Pero también a nivel moral y político, la antropología desempeña un papel también. Pero se trata no de una disciplina académica, pero algo basado en valores. Es lo que quiero decirles. Gracias. ¿Está encendido? Muy bien. Entonces, yo quisiera decirles que hemos ya visto qué pasa con ese problema del dinero, cuando hay mucho dinero, pero no todavía. Ese problema de demasiado dinero no lo hemos visto. Gracias por su presentación muy, muy buena, sobre todo acerca de una zona y sus problemas. Y estoy seguro que hay aquí unos comentarios, ¿no? Vamos a tomar 10 minutos para John, por favor. Muchas gracias por sus presentaciones, sus ponencias. Yo trabajo en Kenia, pero no conozco mucho la parte del oeste. Y eso me clarificó muchas cosas. Gracias, Peter. Gracias, Justin, por haber organizado los temas considerando el contexto más amplio. Estoy un poco curioso aquí. Hay el enfoque anti-institucional aquí. Usted lo presentó, pero un elemento que surge del combate de pueblos indígenas en Kenia y en otros sitios es que es sinergético con organizaciones no gubernamentales locales que han crecido, lo que se transformó en una fuerza muy importante a nivel comunitario para informarnos sobre la acción comunitaria. ¿Qué podemos pensar acerca de las etapas que usted sugirió? Es decir, acerca del manejo comunitario de los diferentes elementos sin tener que pasar por las instituciones. Si no es institucional, entonces puede desaparecer. Es como si no puede ser tenaz, es como si sería algo quizás más efímero, ¿no? Pasajero, ¿no? No sé. No sé cómo podríamos pensar en las instituciones de manera constructiva para que podamos asegurarnos que estas iniciativas no fueran efímeras, pero que puedan durar a más largo plazo. Okay. ¿Está abierto o no? ¿Encendido? Muy bien. Es una observación muy justa, porque yo podría decirle, por ejemplo, el tipo de trabajo que yo mismo hago durante este último año, yo ya no voy más a estas reuniones internacionales, con esta excepción, claro, y quizás otra, porque para Kenia, por ejemplo, hay muchas leyes desarrolladas acerca de, bueno, hay la ley sobre las injusticias históricas, sobre los territorios, etcétera. Yo me doy cuenta que después de una reunión, ¿qué pasa? Yo me preparo durante semanas para una reunión, me toma casi un mes y las cosas suceden. Digamos que mañana hay un caso que se está desarrollando, lo hemos desarrollado. Mañana es el fin de un proceso muy largo. Si hay instituciones, por ejemplo, como, digamos, que reciben dinero según una participación en una reunión, es un ejemplo. Entonces, usted ya no está cumpliendo con
la necesidad de ayudar a las comunidades. Lo que hemos hecho en Kenia acerca de los bosques, por ejemplo, yo he hablado de las comunidades que desarrollan sus leyes, ¿no? Hay diferentes maneras como se maneja la tierra en diferentes comunidades. Si se puede aceptar, en principio, que estamos ayudando a las comunidades para que se pueda administrar las tierras. Las comunidades no tienen la misma manera de ser propietarios. La propiedad es diferente. A veces hay familias, clanes, tribus, etc. Es la discusión que nosotros estamos considerando en Kenia. Las instituciones como la red de pueblos indígenas y de bosques, Forest Indigenous Network, está alentando a la gente para que realicen su trabajo, pero acerca del gobierno es lo mismo, finalmente. Yo pienso que es así como nosotros tratamos de contemplar ese tema de las instituciones para realmente tener comunidades que hagan lo que pueden hacer, lo que quieren hacer, es decir, la autonomía gubernamental. No es lo que quería decir, digamos, el dinero es muy útil. Las instituciones pueden ayudarnos, pero sí hay valores compartidas. Hay muchos ONGs que solo quieren tener dinero. Entonces, pero hay organizaciones que se preocupan realmente de las cosas, pero asegurarse de que haya un marco de valores, si no vamos a perder tiempo aquí, porque hay algunas actividades que no están basadas en los valores compartidos. Gracias por su ponencia. Justin hablaba de la importancia de la seguridad cuando se trata de ir hacia el futuro, cuando se trata de, bueno, de la ocupación del territorio, desde qué punto de vista tiene que... Bien, acabamos de referirnos a diferentes términos. Primero, hay que cuidar su jardín, ¿no? Porque es tu jardín. Tienes que cuidar tu jardín. Es lo más importante. Las comunidades hay comunidades que quieren recuperar su tierra porque les pertenece. Ahora, el tipo de ocupación. En Kenia, por ejemplo, esto fue descrito como cada comunidad también. Esto me estoy refiriendo a... Bueno, cada comunidad tiene su manera de querer ser propietario de la tierra, de ocupar un territorio, ¿no? Es así como lo han ocupado, pero digamos que no ha sido reconocido, simplemente es todo. La propiedad se hacía según los clanes, pero la gestión, el manejo era comunitario. Los que tienen fincas, hacen agricultura, a veces quieren tener familias que manejen la agricultura de tierras, familias que pueden cultivar la tierra. Pero no es lo mismo cómo se contempla la tierra. Esto es muy diferente de una comunidad a otra. Las comunidades lo ven de manera diferente y por eso la ocupación tiene que ver cómo las comunidades quieren ser propietarias. Ese es el tema. Para las mujeres, por ejemplo, esto es claro, no quieren tener un título individual, quieren títulos comunitarios. Ahora que se trate de un clan o lo que sea, ¿no? Pero si es comunitario, va a ser seguro. Si es individual, habrán problemas. Habrá una anhelación, habrá un problema, ¿no? Lo que se dice. Vivian quería hablar, era la próxima en querer hablar. Y ya nos queda tiempo cero. Entonces hay que saber qué hacer, ¿no? Gracias por su presentación. Lo que me interesa es cómo ha redactado su ley para el Estado y el impacto que esto ha tenido sobre las comunidades.
ha creado conflictos o más bien ha fortalecido su autoridad tradicional? Cuando usted lo ha redactado, cuando usted escribe su propia ley, ¿qué pasa? Primero, cuando uno escribe un proyecto de ley, nosotros hemos utilizado eso para poder negociar con el gobierno, porque es lo que hemos hecho en la comunidad. No era necesario escribirlo, ¿no? Escribir estos proyectos de ley. Ahora, la idea era de tener manejo también, poder gestionarlo, tener a representantes comunitarios, lo que era nuevo, ¿no? Yo puedo decirle que nosotros queremos revisarlo, quizás no revisarlo, pero los líderes de la comunidad tienen que ser cambiados, ¿no? Su mandato se termina después de 3 años, o son aceptados después de 3 años. Bueno, pero no podíamos hacerlo porque por diferentes razones. Pero generalmente hablando, los últimos 3 años han reforzado a la comunidad. La comunidad pudo hablar y la gente que quiere hablar con la comunidad, bueno, se les puede decir, usted vaya a hablar con tal persona, fulano de tal. Las comunidades eran divididas. Y a veces se tomaba un grupo de personas y se decía, estas son quienes representan a la comunidad. Pero esto entonces nos ayudó para la negociación con el gobierno, de manera que el gobierno no puede decirnos más, ustedes están divididos. Eso se terminó. Pero hay cosas interesantes que pueden pasarse. Por ejemplo, en abril hubo una decisión acerca de... Hubo una moratoria sobre la caza, ¿no?, de una especie animal. Fue algo muy interesante, ¿no?, porque les da espacio para el diálogo interno. Bueno, no quería hablar, pero hubo ese asunto, ¿no?, de... Disculpen, vamos a tener un problema porque no vamos a poder hablar de todos los temas, no vamos a poder considerar todas las preguntas. Por favor, utilicen sus bolígrafos, escriban sus preguntas y pues entréguennos sus pueden mandarnos por correo electrónico sus preguntas. Esto es muy importante para nosotros. No queremos no hablar de algo solo porque no tenemos tiempo suficiente ahora. Entonces, gracias por estas preguntas sobre la moratoria, etcétera. Pero queremos que nos procuren preguntas más tarde. Muchas gracias. Próxima ponencia de otro continente, otro bosque. Una presentación de Héctor Jaime Vinasco del resguardo indígena Cañamomo Loma Prieta y de Vivian Weitzner de Forest Peoples Program de Colombia. Y también con su labor con Ciescas en México. Es el Centro sobre Estudios Antropológicos o de Estudios Antropológicos. Muy buenos días. Quiero antes agradecer a los espíritus de mi pueblo que acompañan a los
los espíritus protectores de la madre naturaleza. Quiero compartir un poco de ellos con ustedes, simplemente plantas y esencias recogidas por el territorio. Hacemos esto y bueno, simplemente evocamos a las buenas energías que nos protejan y nos armonicen en el sitio. Da la vuelta, me quedo con la tapa para que regrese a mí. Un agradecimiento muy especial a la doctora Vivian Wessner, que ha sido nuestra compañera, amiga y, bueno, asesora internacional en este camino de acompañamiento con otras organizaciones. Trabajo ya vamos para 7 años de acompañamiento a nuestro pueblo, a nuestras luchas y a nuestro trabajo. También un agradecimiento especial a ustedes por permitirnos estar en este evento, a Colin por darnos esa posibilidad de acompañarles, a ustedes que atravesaron montañas, valles, mares para estar aquí con nosotros, pues todo nuestro agradecimiento. Mi nombre es Héctor Jaime Vinasco y soy gobernador del resguardo indígena Cañamón Loma Prieta en Río Sucio, Supía, Caldas, y bueno, hice estudios de antropología. Muchas gracias, Héctor Jaime. También pues es un honor estar aquí compartiendo el trabajo que estamos haciendo en Colombia con Forest Peoples Program y también como doctorante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y a Colin Scott, quien es integrante de mi comité de tesis. Entonces, muchísimas gracias por acogernos. Quería empezar un poquito simplemente diciendo que ayer Colin estaba hablando de las situaciones de violencia que viven los pueblos indígenas en el mundo. Pero me di cuenta en ese momento de que el contexto colombiano es muy, muy particular. Cuando Héctor Jaime sale de su casa, le están esperando 2 escoltas al menos. Y tiene un carro de protección, de la Unidad de Protección Nacional, porque es beneficiario de medidas cautelares de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Entonces, un poco así, tenemos que darnos cuenta de que hay violencias de diferentes tipos y en Colombia es extremadamente, es una situación muy diferente a otros, ¿no? Entonces, siempre es un honor compartir con Héctor Jaime el espacio y esperamos que haya espacio para preguntas después también. Bueno, nuestro proyecto Juntando Fuerzas, Tejiendo Estrategias, este es un trabajo que viene de hace ratos en defensa de nuestro territorio. Aquí vemos una imagen que tiene que ver más con dónde estamos hoy, ahora en Colombia, donde está ubicado nuestro país. El contexto de Colombia. Colombia es una nación con 32 departamentos y una extensión de 48.000 habitantes. Son nuestro país. En términos indígenas, 102 pueblos, 64 idiomas y alrededor de 1.378.884 personas. Según el DANE del 2005, se han constituido 710 resguardos en el país, resguardos legalmente constituidos que están protegidos constitucionalmente, y bueno, hay una serie de comunidades que siguen su lucha por este reconocimiento institucional. En términos de organizaciones, hay una serie de organizaciones nacionales, pero también hay organizaciones regionales y organizaciones zonales por los departamentos. Tenemos una característica importante en términos de las áreas protegidas indígenas, un 29.8% del territorio a comunidades indígenas y solo un 5.13% a comunidades afro. Bueno, en el contexto nacional,
Colombia es un país que a nivel internacional tiene una referencia supremamente importante en materia de reconocimientos étnicos, en términos jurídicos, en términos constitucionales. La lucha de la Constitución del 91 llevó a que una serie de compañeros nuestros indígenas participaran en la Asamblea Nacional Constituyente y dieran una lucha fuerte porque en la Constitución quedaran artículos importantes de reconocimiento, como el artículo 7º, el artículo que reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, artículo 330 que reconoce el derecho al territorio, el artículo 246 que protege los temas fundamentales del ejercicio de gobierno y el ejercicio legislativo y de justicia propia. Y bueno, una serie de sentencias, autos de las distintas cortes, pero como lo decía muy bien ayer el jefe de la Nación, finalmente es una cuestión de papel. Desafortunadamente es una gran realidad. Acabamos de salir de una minga nacional indígena en la que se presentaron varios de nuestros hermanos heridos y muertos en lucha finalmente de estos derechos, y la realidad era simplemente la exigencia al gobierno nacional para que se cumplan los derechos, para que se cumpla esto que ya está en la Constitución, y una realidad bien compleja. La pelea era para que se cumplieran 1.202 acuerdos que hay firmados por el gobierno. Entonces, la realidad es difícil, es precisamente porque el gobierno no le importa firmar nada. O sea, ¿dónde hay que firmar? ¿Qué firmo? ¿Una ley, un decreto, un convenio? ¿Qué hay que firmar? Porque sabe que no va a cumplir. Entonces, no tiene problema de firmar nada porque sabe que efectivamente no se cumple lo que se firme. Efectivamente, este es el hecho. 1.202 acuerdos firmados con el gobierno, y de ellos, pues, su gran mayoría incumplidos. Entonces, es una realidad bastante compleja en términos, pues, de todo esto. En materia de derecho internacional, igual, discusiones complejas con el presidente, con los distintos ministros, con los distintos funcionarios de instituciones, porque hay un incumplimiento bárbaro en materia del consentimiento previo, libre e informado, no se menciona en el país. Hay una unidad nacional de consulta y consentimiento, pero desconocen completamente los procedimientos o lo que era de alguna manera la razón de ser del derecho a la consulta y el consentimiento, y creo que, como en otros países, lo han enfocado fundamentalmente a que hayan acuerdos, a que hayan compensaciones, a que se hagan acuerdos con las empresas, y siente uno en los funcionarios del Estado, del gobierno, que dirigen los temas de consulta previa, que son más empleados de las empresas, que llevan el mensaje finalmente de negociar con las empresas, y esto es un poco, pues, finalmente complejo. En general, entonces, no se están implementando, pues, estos derechos, y agravado aún es porque el tema finalmente de derechos humanos en nuestro territorio, como lo introducía muy bien Vivian, es bastante alarmante. A pesar de grandes esfuerzos de organizaciones internacionales, de amigos, de personas que han hablado por las comunidades indígenas, por los defensores de los derechos humanos, por en general la gente que pelea por derechos en el país, sigue siendo una nación de bastante amenaza a los defensores de derechos humanos. Bastante referenciado la cifra de víctimas en el país, superando ya los 6 millones de víctimas registrados en las distintas unidades. Caso concreto de mi pueblo, una comunidad bastante pequeña, hemos puesto más de 500 muertos en este medio siglo, y es una realidad bastante compleja para nuestro caso. Y bueno, por supuesto que estamos también
con mucha esperanza, con mucha alegría por lo que está sucediendo con el grupo de las FARC y el gobierno. Los acuerdos que hay hoy en La Habana son para bueno, para una mayoría de pueblos colombianos, exceptuando a la extrema derecha, una gran esperanza. Y en esto aspiramos a que todos ustedes nos ayuden a compartir y a entender un poco esta realidad de los acuerdos, porque creemos en esta gran esperanza que hay para el país, si no de acabar con el conflicto, por lo menos desescalonar el conflicto, llevarlo a un término distinto y de verdad que hay una gran esperanza y aspiramos que el plebiscito pase y podamos encontrarnos en una realidad distinta del ejercicio de la política y finalmente de las exigencias ante el Estado. Aquí está nuevamente nuestro escenario simplemente de contexto. Ahí vemos a Caldas en el mapa de Colombia, vemos a nuestro resguardo indígena Cañamón Loma Prieta, un resguardo bastante chico para la población que hay en ese territorio de 4.826 hectáreas, habitamos casi 25.000 personas ya. Y de verdad que estamos bastante asignados. Ha sido un territorio también bastante achicado, fraccionado, presionado en los distintos momentos históricos. Nuestro resguardo era mucho más de lo que abarca finalmente todo ese cuadro. Superaban el resto de montañas que vemos a los lados y en los distintos momentos históricos pues ha sido fraccionado, ha sido achiquitado por empresarios de la tierra, por mercenarios de la tierra que han de alguna manera utilizado sus relaciones con notarios, con registradores, con gente del Estado, pues para fraccionar cada vez más el resguardo. Y hoy nos vemos en una penosa realidad de discusión con el Estado en relación al tema de títulos coloniales y títulos de nuestro resguardo. Vemos a los dos extremos el municipio de Supía y el municipio de Río Sucio, muy cercanos a nuestro resguardo, que hacen de alguna manera bastante incursión hacia nuestro territorio y generan finalmente allí presión. Seguidamente hay... tenemos una de las imágenes más importantes. Bueno, ahí Vivian está un poco acosada con esta. Esta es una de las imágenes más importantes de nuestro resguardo. Hemos tenido hace ya varios años un escudo que es el que representa nuestro tótem de nuestro resguardo y nuestras comunidades entre los ríos de Río Sucio y Supía. Bueno, ahí está una imagen bastante importante. Venimos de un ancestro de una comunidad quimbaya. Bueno, últimamente fue como caracterizada en el escenario del complejo quimbaya, un territorio bastante rico en orfebrería. Estos son trabajos que fueron hechos por nuestros orfebres. Gran parte de nuestro oro fue a parar a España, a Inglaterra, a Alemania, y bueno, nuestra comunidad, al interior de nuestra comunidad existió el Real de Minas de Quiebralomo, un escenario de muchísima producción de oro y que de alguna manera fue a parar a las distintas guerras. Ahí tenemos la extensión, 4.826 hectáreas, un resguardo de origen colonial que algunos historiadores se atreven a decir que estuvo en la época de 1540, sabemos que sí fue antes de 1600, porque ya en 1627 un oidor Lesmes de Espinosa y Saravia había ido a redefinir los límites de nuestro territorio y vienen unas discusiones muy importantes de ahí hacia acá en relación pues a nuestro territorio. 1722, nuevamente discusiones importantes con temas de límites. Posteriormente vino la llegada a nuestro territorio de negros venidos de África, de algunas regiones de África, a trabajar las minas de nuestro resguardo como esclavos. Posteriormente una colonización antioqueña
de otra región de nuestro país, que hizo presión sobre las tierras de nuestro resguardo, producto también pues de las distintas guerras. Y bueno, realidades que tenemos bastante complejas. A pesar de esa realidad, estamos soñando con una situación distinta. Ahorita estamos impulsando desde hace rato acá nuestros planes de vida, y esto es un sueño pues que tenemos de sacar adelante finalmente nuestra comunidad. Ahí tenemos panorámicas de nuestro resguardo, nuestras montañas. Tenemos también uno de nuestros cerros tutelares, de donde vienen las esencias que nos hemos armonizado, que nos han armonizado. También tiene algo de bosque, y tenemos mucha esperanza de que todo esto se mantenga. Tenemos aquí el tema espiritual es muy importante en nuestro pueblo. En la imagen central, uno de nuestros médicos haciendo esto que hicimos, parte de esto, una armonización en las distintas asambleas. Lo hacemos siempre estamos armonizando cada una de nuestras actividades. Tenemos un proyecto muy importante en materia de soberanía alimentaria, en materia cultural, en materia de agricultura agroecológica. Y estamos en una discusión muy fuerte con el tema minero en relación a que todo nuestro resguardo está titulado a multinacionales, a empresas fundamentalmente canadienses, pero estamos en una discusión importante porque la minería que han hecho también nuestros indígenas, nuestros hermanos, nuestra comunidad, pues sea protegida también jurídicamente. Hemos querido hacer nuestro propio modelo de orden en este sentido. En materia organizativa, una estructura que hemos considerado importante pues para darle orden a lo que hacemos, está en el centro la estructura de gobierno, que es el gobernador, el consejo de gobierno. Bueno, aquí está los que hemos sido gobernadores, portamos nuestro bastón de mando. Actualmente sobrevivimos en 9 gobernadores que hacemos parte del Consejo de Gobierno, y la estructura de cabildo, 32 comunidades, cada comunidad nombra un representante a la estructura de cabildo, y esa estructura entre Consejo de Gobierno y cabildantes o representantes de las comunidades hacemos como el escenario de gobierno propio. Y hay unas estructuras ya un poco de trabajo, en el resguardo, que es la administrativa y de gestión, la de justicia propia, la de territorio y autonomía, la de identidad y cultura y multiculturalidad, y una serie de escenario organizativo que desafortunadamente el tiempo no da para hablar un poco más de ella, pero hay bastante trabajo en todos los campos, tratamos de abordar todos los campos. Ahí está una de las asambleas más importantes de nuestra comunidad. Allí en estas asambleas son precisamente en las que se definen muchos de nuestras políticas, de nuestras acciones, de nuestro ejercicio de gobierno, se legitima y se realiza acá. Acá, parte de nuestro escenario difícil que hemos vivido, hablaba yo de grandes dificultades de seguridad, de muertos. Aquí tenemos en la primera imagen caminando nuestro territorio con Rodolfo Stavenhagen, en la primera imagen de abajo, mostrándole un poco el trágico suceso de la masacre de la Herradura, en la que fue asesinado nuestro gobernador Gabriel Ángel Cartagena y 3 miembros más de nuestra comunidad, líderes y coordinadores de programas y áreas, y participación del Estado, participación de las fuerzas militares y paramilitares en esta masacre. Solo una imagen, son muchas de estas lamentables imágenes que tenemos de violación de nuestros derechos. Arriba tenemos un mapa de cómo están titulados todo nuestro resguardo. Estos son imágenes de la Agencia Nacional Minera y del Ministerio de Minas en relación a los títulos que hay sobre nuestro territorio, todo, absolutamente todo titulado a multinacionales. Y nuestro compañero Fernando Salazar, hacia el costado,
asesinado el 7 de abril del 2015, en esta lucha con las empresas, en esta lucha porque la minería ancestral sea respetada y porque se nos permita hacer ejercicio de control de nuestra minería, un compañero bastante activo en relación a hacer defensa de nuestro territorio. Amenazas muchas, falta tierra, como lo decía, nuestro resguardo es muy chico para una población tan grande, las políticas de Estado es una discusión permanente porque hay en materia minera un desconocimiento total, no hay discusión y el gobierno ha dicho no discuto el tema de código minero se respeta tal cual y tal cual es a beneficio fundamentalmente de las multinacionales. La minería ancestral tiene dificultades de ser bien vista por el Estado y bueno, el conflicto armado afecta bastante nuestro escenario de trabajo. Y bueno, para que no se vuelva tan monótono aquí, Vivian va a comentar un poco de lo que han sido en nuestro proyecto también el trabajo interétnico. Gracias, Héctor Jaime. Rapidito, pues nosotros nos encontramos en el 2009 con un proyecto que elaboramos conjuntamente cuando yo estaba en el Instituto Norte-Sur por el tema de las empresas mineras canadienses que están en Colombia. Hay más del 65% de las empresas activas en Colombia son canadienses, ¿no? Entonces, trabajando con el Instituto Norte-Sur de Canadá, elaboramos una primera fase donde realmente lo que estábamos haciendo era todo un trabajo de fortalecimiento organizativo, también formación en derechos internacionales fundamentales de los pueblos, y es un trabajo interétnico entre pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, quienes muchas veces se ven en conflicto en Colombia por las políticas estatales, pero en este proyecto nos juntamos para realmente evaluar la situación en territorio en cada sitio y para poder tener más fuerza a la hora de hacer cabildeo a nivel nacional para estos temas. Y en esta segunda fase pasamos a trabajar ya directamente en una forma más activista con el Forest Peoples Program, donde seguimos haciendo todo un trabajo de investigación, además de intervención a nivel interno y entre las comunidades étnicas y a nivel nacional e internacional en el tema de consentimiento previo, libre e informado y otros derechos fundamentales de los pueblos, específicamente en el sector minero, pero también territorialmente, ¿no? No es solamente minería, más es nuestro enfoque. Ha sido nuestro enfoque por la amenaza tan grande que es y por el tema de que la minería ancestral propia de los pueblos se ve criminalizado y visto como ilegal. También estamos asociados con un proyecto a nivel internacional de la Universidad de Ciencias de Vida de Noruega, donde hay un proyecto de consulta y consentimiento previo libre e informado en el sector extractivo, donde se están tocando casos en el Perú, en Ecuador, en Colombia hay 2 casos más. Y donde estamos pues haciendo red también entre académicos y activistas. Pues estos son algunos de los temas de trabajo. Voy a ir bastante rápido porque ya hemos escuchado de lo que estamos haciendo y vamos a entrar un poquito a lo que creo que va a ser muy interesante, que es la reglamentación interna. Bueno, nuestra tarea también es ejercer gobierno y en esa medida, en materia minera, hemos planteado que el artículo 246, que nos da el derecho al libre ejercicio de gobierno, nos genera esta posibilidad también institucional y apoyado también en la legislación internacional como la declaración. Nos hemos planteado entonces legislar para nuestra comunidad. En esa medida, en materia minera, hemos logrado hacer una serie de resoluciones que estamos haciendo cumplir en nuestro territorio. La resolución 031, que reglamenta toda la actividad de minería artesanal y ancestral en nuestro territorio. La resolución 046 sobre zonas de exclusión para la mediana y la gran minería. Está excluido nuestro resguardo entonces de la mediana y la gran minería. La resolución 047 que delimita las zonas para el desarrollo de la minería ancestral, artesanal y ancestral. No todo nuestro territorio, a pesar de que todo
o una gran parte tiene yacimientos auríferos, no todo está disponible para el ejercicio de la minería ancestral o la minería nuestra. Hemos restringido zonas importantes de protección espiritual, como nuestros cerros sagrados, sitios de interés a la comunidad. Y también hemos sacado la resolución 048, que establece y reglamenta los protocolos propios de consulta previa, libre e informada, y el consentimiento previo, libre e informado en nuestro resguardo. Herramientas jurídicas que tenemos entonces hoy para nuestro trabajo. La Asociación de Mineros, ahí está una asamblea de nuestra Asociación de Mineros, Asomicars, con más de 447 mineros. Todo el que haga minería indígena, que haga minería en nuestro territorio, debe estar asociado a la asociación, y si no sale del rango de permiso de la autoridad para hacerlo, y tiene un estricto control en materia ambiental, tiene un estricto control en materia organizativa y tiene un estricto control en términos de sustancias químicas. No permitimos el uso de sustancias químicas para la actividad minera o para la limpieza del recurso, como es mercurio, cianuro, bueno, otros químicos no están permitidos, y estamos bastante comprometidos en que se haga de manera limpia y de manera responsable con nuestra madre naturaleza. Aquí estamos en el ejercicio precisamente de un cierre de minas ejerciendo gobierno, porque han incumplido con compromisos. Estamos en este momento entonces haciendo el trabajo de cierre definitivo de esta mina, porque condujo sus trabajos mineros hacia fuentes de agua y porque están incumpliendo con temas ambientales. También nos ha tocado entonces, como todos, con muchos de ustedes, ir a la justicia, y actualmente, apoyado por una serie de organizaciones, hemos instaurado una acción jurídica en la Corte Constitucional, en las Cortes de nuestro país, que se nos proteja el derecho, demandando también el hecho de que los títulos que se han expedido sobre nuestro territorio son títulos inconstitucionales, que son títulos que están en contra del derecho internacional. Y bueno, también estamos aspirando a que haya un fallo favorable en este sentido de protección jurídica a nuestro territorio. Bueno, hemos hecho alianzas importantes, que de estas va a hablar Vivian en minutos que nos quedan. Sí, un poco entonces las acciones que hemos hecho conjuntamente con los pueblos afrodescendientes y a nivel internacional también, pues hemos estado impulsando a nivel nacional cabildeo con senadores para que se intente influir en el Plan Nacional de Desarrollo que acaba del 2014 al 2018, donde intentamos que se escuchara y se protegiera la minería ancestral como una minería diferenciada de los otros tipos de minería, más no tuvimos realmente éxito y tenemos muchos aprendizajes de ese tipo de cabildeo, de lo que tenemos que hacer hacia futuro. Si es difícil llegar a escenarios internacionales para los pueblos indígenas, es también difícil llegar a los escenarios nacionales cuando en comunidad hay tanto que hacer, ¿no? También pues hemos tenido realmente una relación muy buena con uno de los garantes del proceso de paz, que es la Embajada de Noruega. Los noruegos son garantes del proceso de paz y hemos sí tenido mucho éxito en que ellos vengan a territorio a conocer y también a intentar presionar para que la impunidad en la que se encuentra en estos momentos el caso de Fernando Salazar sea resuelto. Entonces hemos hecho como amigos así estratégicamente a nivel nacional e internacional. Pues estos son algunas de los talleres interétnicos que tenemos 2 veces por año con los pueblos afrodescendientes, donde estamos trabajando también para intercambiar estrategias tanto de reglamentación interna como hacia afuera. Y pues esto es un resumen de un evento que tuvimos de 180 personas para definir entre los pueblos qué es la minería ancestral y qué se quiere en términos de protección jurídico, político, de reglamentación interna, ¿no? Para tener más consenso, porque hay una diversidad de ideas, ¿no?
Y pues tenemos muchos productos de estos años de trabajo, muchísimos videos, cartillas, resúmenes de talleres, calendarios, también como productos más analíticos y artículos académicos colaborativos también. Y hacia futuro. Bueno, se nos va agotando el tiempo, pero a futuro hemos visto bastante importante las alianzas internacionales. Creemos que es muy importante que lo que hacemos se visualice a nivel internacional, y el acompañamiento de organizaciones como SICAD es para nosotros muy importante. El impulso a nuevos componentes de trabajo es vital. En el caso nuestro estamos con una tarea muy importante sobre el trabajo en nuestro territorio. Es bastante importante lo que venimos haciendo en materia de defensa del territorio. Tenemos campañas muy importantes en materia ambiental. Ahí vemos una de nuestras campañas, Siembra un árbol por el resguardo, que pretende solo este año sembrar 30.000 árboles. Llevamos una cifra ya de 10.300 y algo de árboles ya sembrados, ya instalados en nuestro territorio, y ahí está el equipo del programa encargado pues como de hacer todo esto en las comunidades. Trabajar con nuestra Guardia Indígena, el fortalecimiento de la Guardia Indígena es para nosotros vital. Tenemos de manera muy especial entonces la defensa jurídica en nuestro resguardo. Los mapeos son muy importantes, y en general pues estamos con mucha esperanza de seguir defendiendo nuestro territorio y seguir sembrando pues estas semillas de vida. A ustedes muchas gracias por escucharnos. Que han hecho, que están haciendo. And I just want to mention that Hector has brought gifts, several publications that have emerged from their projects and from their work as well with Forest Peoples Program. We're going to try the Spanish translation seems to have dropped out here on the headsets. I mean, sorry, I meant from Spanish. Yeah, yeah. It's okay? It's good now? Is this a problem with just some headsets, or is nobody getting English to Spanish? ¿Celestino? No. Bueno, quizás debo continuar por el momento en tratando de traducirme. Hay unas publicaciones de esos proyectos que vamos a tratar de conseguir en forma electrónica y poner en nuestro sitio web, porque creo que hay mucho que aprender de este caso para todos nosotros. I'm just saying that we're going to try to get some of these. Algunos existen de manera electrónica y todos existen eventualmente. Los vamos a poner sobre nuestro sitio web, y pienso que hay muchas cosas que tienen que ser aprendidas a partir de la experiencia de nuestros amigos acerca de este tema. ¿Se escucha en español, sí o no?
Levante la mano si escuchan en español. ¿Sí? Bien, ok. Bien, todo está bien. Entonces, continuamos. Entonces, las minas es un tema muy importante para muchos socios. Vamos a continuar a hablar de esto durante los próximos días. Entonces, vamos a considerar aquí unas preguntas. En vez de ir a la pausa, vamos a considerar algunas preguntas. Por favor. Muchas gracias, Colin. Muchísimas gracias, compañeros, por la presentación. Me gustó mucho, me pareció muy interesante, en particular el enfoque haciendo una distinción entre lo que es minería artesanal y minería industrial. En McGill, mi grupo de investigación, estamos haciendo un análisis sobre cuáles son las condiciones para que una minería, en particular en Ecuador, funcione dentro de la normativa constitucional, dentro de la Constitución ecuatoriana, donde una minería, donde las actividades humanas no pueden degradar a los ecosistemas porque los ecosistemas tienen un derecho de existir en sí mismos. Y los pueblos originarios tienen el deber de defender y mantener estos recursos para generaciones futuras. Entonces mi pregunta viene referida a, en esta distinción que ustedes hacen entre minería artesanal y minería industrial, ¿cuáles son los métodos de evaluación que tienen ustedes para hacer una distinción de los impactos, de lo que son impactos aceptables, ¿no? Desde mi punto de vista, y creo que eso fue una tesis que un estudiante de Daviken trabajó, en donde hay un momento en esa tesis en donde se puntualiza que existía minería de plata pre-colonización en Perú, y el Inca en un momento en la historia dice que una de las artes de minería debe ser vetada porque le hace daño a la gente. Por lo tanto, me gustaría saber cuáles son estos métodos, cuáles son estos indicadores que utilizan ustedes para definir lo que es artesanal por un lado, industrial por el otro y sostenible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Me da pie para decir 2 o 3 cosas más que por cuestiones de tiempo no logramos. Y lo primero es que es para nosotros muy importante este tema de legislar. La resolución 031 marcó una pauta de organización de todos los mineros ancestrales de nuestro resguardo. Y esa es la opción de partida, organización de la gente que ancestralmente hace minería. Segundo, posturas importantes del ejercicio de gobierno. Hemos dicho con Vivian que tenemos como 3 escenarios importantes de discusión en este tema. El primero es la discusión con las multinacionales, el diálogo con multinacionales, en materia de enfrentarlas, diciéndoles que es un territorio que ya estableció una resolución de no minería a gran escala y no minería de mediana, que es se permite solo minería ancestral. Y el otro escenario muy difícil de trabajo es con el Estado, con el gobierno colombiano, porque el artículo 132 de la Constitución plantea que el subsuelo es del Estado. En esa medida, como el subsuelo es del Estado, el Estado puede decir quién allí explota y establecer mecanismos de reglamentación, y fundamentalmente se ha dicho que las comunidades no tienen la capacidad industrial, económica, técnica de hacer esta explotación, y eso lo hemos rebatido en muchos escenarios, porque tenemos bastante evidencia que las compañías
no nos pueden venir a decir mentiras de que las compañías son responsables con esto. Sabemos perfectamente que han acabado regiones del mundo con el tema de la minería, se han ido y lo único que han dejado allí es el desastre completo. Entonces, en esa medida hemos planteado al gobierno que queremos que se haga una reglamentación especial para grupos étnicos, que haya un capítulo en especial para grupos étnicos en el Código Nacional Minero. Y ese es nuestro debate con Vivian, con los congresistas, con el lobby que hacemos nacional. Y bueno, pues si estamos haciendo esto, pues entonces tenemos que tener responsabilidad interna. En esa responsabilidad interna hay varios escenarios que nos hemos debatido con ellos. Primero es el tema entonces de no químicos, que son acuerdos con ellos mismos, con los mineros de manera organizada en estas asambleas. Lo segundo es responsabilidad ambiental. Ellos mismos deben y hacen la tarea ante la asociación y ante el cabildo, ante la instancia de gobierno indígena, que se haga ese ejercicio. Y hay, digamos, una estructura organizativa que permite hacer eso. Tenemos un técnico ambiental que está yendo mina por mina a revisar si cada mina, cada espacio de trabajo de minería artesanal está cumpliendo ambientalmente, y tenemos la capacidad con la Guardia Indígena y con el gobierno propio de ir y cerrar, de ir y no puede seguir. Se hacen cierres temporales, resoluciones de cierres temporales, o se hacen resoluciones de cierres definitivos. Nos hemos enfrentado a la amenaza. Hace poco nos intimidaban con arma de fuego, queriéndonos sacar entonces del territorio, diciendo que efectivamente no iban a permitir ese cierre, mas sin embargo este es un debate que tenemos en el ejercicio. Tenemos también una persona que se encarga de los temas de seguridad social, seguridad en salud, seguridad laboral. Entonces esa persona se va y se encarga de que si hay una persona que está haciendo minería con trabajadores y tiene trabajadores allí, porque algunos no lo hacen ellos mismos, pero si hay alguno que tiene trabajadores, entonces a sus trabajadores les debe pagar seguridad social en salud y les debe pagar seguridad laboral. Entonces venimos, digamos, haciendo el trabajo. No es fácil, tenemos amenazas por esto, pero en general, digamos, tratamos de seguirlo haciendo. Muchas gracias. José. Gracias y felicitaciones también por la presentación. Siempre en el tema del gobierno propio, que es muy relevante en todos los contextos de conflictos con terceros intereses, minería. Ya se acaba de explicar lo que tiene que ver con mecanismos de control, pero ustedes señalaron que había una resolución sobre consulta y consentimiento libre, previo e informado. ¿Cómo opera esa resolución? ¿Cómo opera el consentimiento libre, previo e informado frente a un Estado que, si bien es uno de los más progresistas en América Latina en su legislación, también tiene otras prioridades? ¿Cómo se resuelve esa tensión entre las resoluciones propias en esta materia y las normas del Estado? Muchas gracias, José, por darme nuevamente el chance de seguir hablando. Qué pena. Bueno, en materia de nuestras resoluciones, depende del ejercicio de gobierno interno, ¿cierto? El ejercicio de gobierno interno nuestro ayuda de alguna manera a que estas resoluciones se hagan cumplir, y en algunos momentos se vuelven herramientas, armas nuestras para esgrimir pues en los debates finalmente con el gobierno y con las empresas. No es fácil. Los debates, digamos, con la agencia minera, con el Ministerio de Minas, con el gobierno, con los distintos ministros, es de negación de nuestra resolución. Pero como nuestra resolución está de alguna manera bueno, reforzada o amparada o protegida también por el escenario de derecho internacional, la declaración, el convenio y todo esto, que están bastante claros allí, pues tratamos un poco de persuadir eso, ¿cierto? Que es una resolución en el marco del derecho étnico que hay para pueblos indígenas. Y bueno, la Dirección Nacional de Consulta Previa es una dirección que desconoce efectivamente este derecho internacional. La mayoría de sus funcionarios, incluyendo el director, no sabe qué es consulta previa, no saben.
y consentimiento menos, no se menciona la palabra. Entonces los debates son fuertes. A pesar de eso, en nuestro territorio no ingresan las empresas extractivas. Thank you. I think we'll have to thank God for half hour. Bueno, vamos a tomar Vamos a tomar unos 10 minutos de pausa y vamos a volver luego. Posteriormente, seguiremos a las 10:30. Entonces, entre tanto, podemos hablar de manera personal. Gracias por haber respetado el tiempo y por habernos dado a conocer aspectos importantes de su disciplina.